Pues el artículo 211 establece las fases del procedimiento penal, desde investigación inicial a juicio oral. Vamos a tener un taller muy práctico donde desahogaremos o explicaremos cuáles son las fases y a través de ejemplos y de casos concretos muy prácticos y sencillos te iremos ilustrando qué puedes hacer frente a las diversas maneras que tienen los operadores o estilos de desahogar una determinada fase del procedimiento penal. Todo esto lo haremos desde el punto de vista teórico, con la ley, un razonamiento lógico, pero también estableceremos cuestiones procesales, es decir, audiencias materiales que nosotros contamos, con la experiencia que nosotros tenemos, la daremos a conocer, qué sí, qué no, qué están haciendo los jueces penales a nivel nacional, es correcto, no es correcto, tú tendrás la última respuesta, te invitamos. Este grupo de WhatsApp es para que al ingreso, a las personas que tomaron el taller, todo en relación a que por ahí me comentaban que faltan varias personas por cubrir el segundo pago. Se había acordado que el segundo pago se tenía que cubrir el pasado sábado. Entonces hay un buen número que no han cubierto su pago, por eso es que le está pidiendo el encargado, el ingeniero, que envíen su número completo de usuario para darles acceso. Vamos a dar inicio a este taller. Estamos con el bloque número 4 y pues iniciamos. Cualquier problema de audio que tengamos, háganoslo saber por escrito, por favor, ahí en el chat, para que los encargados que nos están apoyando, las personas que nos están auxiliando, puedan atender cualquier deficiencia en el servicio de internet o en la reproducción del material que estaremos generando en el transcurso del curso. Pues iniciamos, le doy el uso de la voz al licenciado Rodolfo, y pues este es el curso taller 211. Vamos a iniciar. Pues la audiencia intermedia tiene por objeto ofrecer y excluir medios de prueba, básicamente. Por medios de prueba, el 261 del Código Nacional determina su definición y dice que es todo medio que, respetando las formalidades procedimentales del Código Nacional, permite reconstruir los hechos bajo el principio de inmediación. Es decir, ya no hay que confundir el dato de prueba con el medio de prueba. Precisamente esta audiencia tiene ese objeto y esa finalidad. Está regulada en el artículo 334 y 335. A continuación, pues para efecto de determinar la premisa mayor, daré lectura al artículo 335. Dice: una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público estima que la investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado, presentará acusación. La acusación del Ministerio Público deberá de contener en forma clara y precisa la individuación del acusado y de su defensor, la identificación de la víctima ofendida y su asesor jurídico, la relación clara, precisa, circunstancial y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo, lugar, así como su clasificación jurídica. Aquí atención en esta fracción especialmente, porque evidentemente no se puede variar el hecho, pero sí se puede variar la clasificación jurídica. Algo que ocurre, por ejemplo, hasta alegatos de clausura, es que puede el Ministerio Público variar la clasificación jurídica que le da al hecho. Es decir, tenemos la etapa de la imputación, la etapa intermedia, que es propiamente la acusación con la clasificación, y también se puede en alegatos de apertura y alegatos de clausura. Pero hay que entender que una cosa es la clasificación y otra cosa es el hecho. El hecho nunca puede variar. La relación de las modalidades del delito que concurrieron, la autoría o participación concreta que se atribuye al acusado, la expresión de los preceptos legales aplicables, el señalamiento de los medios de prueba que pretende ofrecer, así como la prueba anticipada que se hubiera desahogado en la etapa de investigación. Y aquí atención, porque en teoría la etapa intermedia se compone de dos fases: la fase escrita y la fase oral. Y actualmente hay unos criterios que dicen que si en la acusación, en la etapa escrita, el defensor no aporta medios de prueba,
podría hacerlos todavía en esa etapa de ofrecimiento y admisión, aún en la etapa oral. Incluso hay jueces que permiten todavía en esa etapa oral, atento a la cuestión del descubrimiento probatorio, que la defensa pueda aportar medios de prueba, y no en la fase escrita, estoy hablando de la fase oral, pero más adelante acotaremos el tema. La expresión de principios legales aplicables, señalamientos de medios de prueba que pretendan ofrecer, así como prueba anticipada que hubiera desahogado en la etapa de investigación, el monto de la reparación del daño y los medios de prueba que ofrece para probarlos. Creo que aquí es impertinente manifestar que muchas veces cuando uno está empezando a litigar, pensamos que dentro de los mismos medios de prueba que van a ser para los de juicio oral, también van a ser los mismos medios de prueba para la individualización de la pena y la reparación del daño, pero no es así. Hay que precisarlos, porque la audiencia de juicio también tiene esas específicas etapas, precisamente los medios de prueba que se van a desahogar en juicio y la individualización de la pena y la reparación del daño. Es decir, imaginemos por ejemplo un asunto de lesiones por responsabilidad profesional médica. En el caso, creo que tendríamos que aportar, en cuanto a la individualización de la pena y la reparación del daño, a lo mejor un medio de prueba consistente en un dictamen pericial psicológico, en un dictamen de una valoración clínica que haga un médico de traumatología y ortopedia, donde determine que es factible hacerle una operación para que pueda acceder a su derecho humano y la reparación del daño integral. Entonces hay que precisar todas estas circunstancias, porque si no, nos vamos con la finta de que son los mismos medios de prueba para la de juicio y la individualización de la pena y reparación de daño, y no es así. Te puedes quedar sin medios de prueba y de nada serviría que, pues, evidentemente el derecho penal tiene la finalidad de una sanción privativa de la libertad, pero también una pecuniaria. Esa pecuniaria se traduce en la reparación del daño, en una multa, en una cuestión derivada de una reparación de daño moral, daños y perjuicios. Recordemos que la reparación del daño, ahora por criterios de jurisprudencia, ya es una reparación del daño integral. No solamente es moral, sino también psicológica, daños y perjuicios. Y también, pues el Código Nacional no nos dice mucho sobre la cuantificación de esto. Podemos ir a la Ley Nacional de Ejecución Penal y tampoco nos da mucha claridad. Actualmente lo que he hecho, a reserva ahorita de lo que les diga el abogado Israel, lo que he hecho es cuantificar conforme a la Ley Federal del Trabajo, otras leyes aleatorias, porque el mismo código no establece cuánto es de cuantificación. Incluso usted ha tenido que ir al Código Civil en cuanto a reparación de daño moral concierne. Recordemos que el daño moral es una circunstancia propia de lo que siente la víctima en su decoro, en su honor, en sus creencias, etc. La solicitud del comienzo de bienes asegurados, la propuesta de acuerdos probatorios y la solicitud que se aplique de forma de determinación anticipada del proceso cuando ésta proceda. La acusación solo podrá formularse por los hechos y personas señaladas en el auto de vinculación al proceso, aunque se efectúe una distinta clasificación. Ya lo decía, hay varios momentos en que el Ministerio Público puede hacer una clasificación jurídica distinta. De ahí igual nos ha pasado, por ejemplo, que los primeros juicios orales que llevamos, nosotros hablábamos, por ejemplo, de un delito que teníamos de homicidio, lesiones y daño en las cosas. Establecíamos que era un homicidio calificado, porque la persona, el activo, lo comete bajo la influencia de estado de ebriedad, la influencia de bebidas alcohólicas, perdón. Entonces, pues es complejo porque, por ejemplo, cuando haces manifestaciones a veces en el auto de vinculación, el juez a veces no las estima. Y cuando vas al juicio oral, también en tus alegatos de apertura refieres que el Ministerio Público está clasificando por un tipo penal distinto al que tú piensas en tu opinión técnica que es. Y desafortunadamente todavía hay tribunales de enjuiciamiento que se casan con que la acción penal es exclusiva del Ministerio Público y que el asesor jurídico pues no tiene por qué clasificar de forma distinta. Yo pienso que el asesor jurídico, precisamente atento a la Ley General de Víctimas, al artículo 20, apartado C, al mismo artículo 110, 111, creo que debe de suplir también esas deficiencias que tiene el Ministerio Público
y que van a derivar eventualmente en una determinación en modo de sentencia definitiva que a lo mejor no cumple con los estándares de la realidad, porque no es homicidio culposo, puede ser calificado de otra índole. Entonces atención ahí, yo les diría que lo hagan valer también como asesores jurídicos. Si el Ministerio Público, en su caso la víctima ofendido, ofrecieran como medio de prueba la declaración de testigos o peritos, bien importante esto, por favor pongan atención en este sentido, porque muchas de las medios de prueba que van a presentar en esta fase escrita y que van a ser motivo de debate en una audiencia posterior que es oral, tiene mucho que ver con que se respeten las formalidades procedimentales para efecto de que se pueda cumplir con las reglas, por ejemplo, para ofrecer una pericial. Y me van a decir, ¿dónde encuentro las reglas para ofrecer cada medio de prueba? Están en el capítulo relativo a las pruebas. Pero aquí este apartado del artículo nos establece claridad para efecto de cumplir con las reglas procedimentales para el efecto. Dice, si el Ministerio Público, en su caso la víctima ofendido, ofrecieran como medios de prueba la declaración de testigos o peritos, deberán presentar una lista identificándolos con nombre, anótenlo, nombre, apellidos, domicilios y modo de localizarlos, señalando además los puntos sobre los que versarán los interrogatorios. Es decir, el artículo 91 y 92 del Código Nacional establece la forma de citación a testigos o peritos. Por ejemplo, hay peritos de la Procuraduría General de Justicia o de la Fiscalía General de Justicia. Esas personas, también en términos del 91, 92, del 57, es pertinente llamarlos o convocarlos a través de su superior jerárquico. ¿Cómo lo estableceríamos? Bueno, convoco al perito de nombre tal, con número de cédula profesional tal, quien solicito que sea llamado por conducto de su superior jerárquico, es decir, el jefe de Departamento de Servicios Periciales, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien acá dice un apartado que dice el punto sobre los que versará el interrogatorio, de forma muy pues a lo mejor concreto, desformalizada. Yo podría, por ejemplo, el punto concreto, el que versará sobre el interrogatorio, sobre dictamen de fecha tal, relacionado con un informe en balística de campo, en el cual establecerá planteamiento del problema o determinará o hablará sobre su planteamiento del problema, métodos, técnicas de investigación, conclusiones. Además, se le harán preguntas relacionadas con hipótesis sobre ciertas circunstancias especiales que quieras o que sean relevantes para tu teoría del caso. Bien importante que hagan eso, porque si no, en la exclusión de medios de prueba, a lo mejor pudiera irse la defensa, o si toca ser asesor jurídico, o el MP, o sea, ya sea el rol que tengas, evidentemente la parte contraria podría ir sobre que la prueba no es pertinente, porque no hay un punto, una finalidad específica para lo cual se ofreció. Recuerden que la prueba, dice mi hermanito Israel, que la prueba debe tener relación, siempre es algo que hemos trabajado mucho en el despacho a iniciativa de él, dice relación, fin y alcance. Eso debe tener un medio de prueba, relación, fin y alcance, no se les olvide poner eso. Evidentemente habrá quienes a lo mejor no compartan la idea de la justificación técnica que se hace, pero bueno, es algo que nos ha dado resultados en materia civil, mercantil, laboral, penal. Pero bueno, aquí la cuestión es que específicamente dice que señalen los puntos sobre que versarán los interrogatorios. ¿Alcel, quieres decir algo? No, adelante. Bien, dice, actuación de la víctima ofendido. Una vez presentada la acusación, el juez de control ordenará su... pero se me olvidó de los testigos también, dije de los peritos, también de los testigos, por favor, también deben de mencionar la lista con su nombre, apellido, etcétera, su forma de citación. ¿Qué pasa, por ejemplo, en delitos en los que posiblemente se proteja al testigo, o se proteja al ofendido, o se proteja a la víctima, y para tu teoría del caso sea necesario establecer que quieres interrogarlo, ¿no? Que quieres interrogarlo. Seguramente, pues a lo mejor hay casos, nos ha pasado, que posterior a que la persona a lo mejor se queda privada de su libertad, a veces ya no va. Entonces debes solicitar
al órgano jurisdiccional que tome las medidas necesarias como los medios de apremio para que lo hagan comparecer. Porque recordemos que si somos defensores o si somos asesores jurídicos, la carga de presentarlos directamente a la audiencia de juicio oral es de nosotros. Y hay apercibimientos desde el auto de apertura a juicio oral en ocasiones que dice el juez de control, en caso de que no se presente, se le tendrá por desistido de la prueba. Entonces, se tienen que tomar esas medidas pertinentes a efecto de que se pueda salvaguardar pues el hecho de que se presenten a declarar. Nos pasó, por ejemplo, un asunto allá en Puebla, en el Instituto de Justicia Penal Federal, que nosotros lo decíamos, tiene muchos años, tiene mucho tiempo que nosotros pensamos, y se los dijimos en un principio, que la audiencia de juicio oral tiene reglas especiales sobre las cuestiones de la suspensión, que no se debe de homologar con el aplazamiento, no se debe confundir, pero nos pasó y nos estaban suspende la audiencia porque no se presentaba la víctima. Entonces, debemos de tomar en cuenta esta circunstancia porque a veces, como la víctima o el ofendido no es un testigo de colaboración con nosotros, o sea, no es posible que nosotros lo podamos llevar, debemos de pedirle al órgano jurisdiccional que determine medios de apremio en forma del artículo 104 del Código Nacional para que los haga comparecer obligatoriamente. Pregúntale si hay audio, porque están escribiendo algo. ¿Hay audio? Perdón. ¿Alguien que me quiera decir si hay audio? Por favor. No sé mucho. ¿Alguien que me quiera decir si hay audio, por favor? Francisco Bautista, Ángel Sanz, Marisela Tobar, José de Gutiérrez. Sí, se escucha. Pusieron en el grupo. Francisco, ¿me puedes decir si escuchas? Francisco Bautista, tienes el micrófono apagado. Hola, Francisco, ¿nos puedes apoyar? Refiriéndonos si hay audio, si tenemos audio, por favor. Vicente Santos, José Ismael Cruz. Es que se ve que hablan, pero no los escuchamos. No lo escuchamos. No los escuchamos. Pues mi conexión escucha bien, estoy desde mi celular. Ok, continuamos. Ok, continuamos. Dice, actuación de la víctima ofendido. Una vez presentada la acusación, el juez de control ordenará su notificación a las partes. Bien. Ordenará su notificación a las partes al día siguiente. Al acusado y su defensor, la víctima ofendido, por conducto de su asesor jurídico, se le entregará la copia de la acusación. Para estar en condiciones de señalar fecha de audiencia intermedia, el MP deberá poner a disposición de las demás partes todos los antecedentes acumulados durante la investigación. Por ahí me pasó en una audiencia que un defensor me estaba comentando que tuvo una circunstancia especial de ese asunto en términos del 82, 85 y 86 deben de leer todas las disposiciones relativas a la notificación. Y hay ocasiones que, por ejemplo, nos ha tocado que notifican por correo electrónico. Por criterio, por ejemplo, en algunos centros de justicia penal federal nos ha pasado que dicen que surte efectos desde el momento en que dice ahí el sistema electrónico que llega al correo electrónico. Sin embargo, pues muchas veces pues tú no estás revisando todos los días el correo electrónico. Y para esto les voy a leer lo que dice el artículo 85. Dice, al comparecer en el procedimiento, las partes deberán señalar domicilio dentro del lugar en donde ésta se sustancia y, en su caso, manifestarse sobre la forma más conveniente para ser notificados conforme a los medios establecidos en este código. Es decir, pueden decir, yo quiero como medio más conveniente porque yo no veo el correo, yo quiero que me lo mandes a mi WhatsApp, yo quiero que me lo mandes o con una llamada telefónica, sería suficiente. Cuando la notificación deba el MP, fíjense lo que dice,
Fíjense lo que dice el párrafo segundo, es importante que lo tomen en cuenta precisamente porque este tipo de notificaciones a veces se hacen de escritorio, no se hacen personales y causan perjuicio a la víctima o al imputado. El MP, defensor y asesor jurídico, cuando estos últimos sean públicos, serán notificados en sus respectivas oficinas. Escuchen, dice, siempre que éstas se encuentren dentro de la jurisdicción o el órgano jurisdiccional que ordene la notificación, salvo que hayan presentado la solicitud de ser notificados por fax, por correo electrónico, por teléfono, por cualquier otro medio. En caso de que las oficinas se encuentren fuera de la jurisdicción, deberán señalar domicilio dentro de dicha jurisdicción. Dice el artículo 86, cuando se designe defensor o asesor jurídico, estos sean particulares, las notificaciones deberán ser dirigidas a estos sin perjuicio de notificar al imputado y a la víctima ofendido según sea el caso, cuando la ley o la naturaleza del acto así lo exijan. Nos ha pasado que últimamente notifican al asesor jurídico y ya por eso dan notificada a la víctima. Y lo notifican a la víctima y a la víctima igual se le pasa y no habla el asesor jurídico y también pues se pasan los términos o viceversa al imputado, al defensor particular. Pero creo que este artículo es claro en manifestar que debe ser sin prejuicio. ¿Y por qué lo hablo? Porque la prerrogativa constitucional de ofrecer medios de prueba es de la víctima, no es del asesor jurídico. Mi opinión técnica es que ninguna circunstancia que afecte a las partes y que pueda causar un estado de invulnerabilidad o indefensión debe de tenerse como cierta o como legal. Precisamente el artículo 88 dice, la notificación podrá ser nula cuando cause indefensión y no se cumplan las formalidades previstas en este código. Dice el artículo 88 así. Entonces atención nada más a eso, se los paso como un tip, digamos, para que cuando no les notifiquen bien, pues lo hagan valer. Artículo 337, descubrimiento probatorio. Es un tema muy complicado, porque el descubrimiento probatorio es una circunstancia que también se valora en la audiencia intermedia en la parte oral. Entonces, es muy complicado porque en ocasiones el Ministerio Público o no te da las copias de la carpeta, de los registros, de los peritos, de todas las cuestiones que componen los antecedentes de la investigación. Y hay tiempos. Les quisiera leer por establecer la premisa mayor del artículo 177 y enseguida hablamos. Dice, el descubrimiento probatorio a cargo del Ministerio Público consiste en la entrega material a la defensa de copias de los registros de la investigación, como el acceso que debe dar la defensa, porque es mutuo, o sea, es recíproco, tanto el MP como la defensa, respecto de las evidencias materiales recabadas durante la investigación, la entrega de las copias solicitadas y el acceso a las evidencias materiales referidas deberá efectuar el MP inmediatamente que le sea solicitado por la defensa. Inmediatamente entendemos por la RAE que es en ese acto, en ese instante, en ese momento, sin dilación, sin premura. ¿Qué pasa? Generalmente el Ministerio Público, con salvo sus honrosas excepciones, casi siempre te dan el descubrimiento probatorio unos días antes de la audiencia intermedia. O sea, están reservando, por eso les digo que esos criterios de jurisprudencia nuevos, están reservando la información lo más que se puede para que la defensa ya no aporte medios de prueba. Entonces aquí dice, y como tip o como algo que hacemos nosotros es presentar por escrito, oye, revélame todos los datos, los medios de prueba que vas a ofrecer de forma inmediata. Y aquí el artículo es muy claro que debe ser de forma inmediata. ¿Por qué? Pues porque a veces oculta las cosas. Dice, la entrega de las copias solicitadas de acceso a las evidencias materiales referidas deberá efectuarlo inmediatamente sea solicitado por la defensa. Por su parte, el descubrimiento probatorio a cargo de la defensa consiste en la entrega material MP de las copias de los registros con los que cuente. José Jesús Gutiérrez, ¿nos puedes ayudar? Sí, perdón. Y que pretenda ofrecerlos como medios de prueba para ser desahogados en juicio, la defensa solo estará obligada a descubrir aquellos medios de prueba que pretende llevar a juicio como prueba. Para los efectos de este artículo se entenderá por registros de la investigación todos los documentos que integran la carpeta de investigación, así como fotografías, videos, con o sin audio, grabaciones de voz, informes periciales, pruebas periciales que obren cualquier tipo de soporte o archivo electrónico, con el objeto de obtener copia de registros que obren en soportes electrónicos. La defensa proporcionará al MP los medios para ello. Tratándose del acceso a evidencias materiales que obren la carpeta, ello implicará el derecho a la defensa a obtener imágenes fotografiadas o videofilmadas de las mismas, así como la práctica de pericias a cargo de peritos de la defensa a petición de la misma si no hubiera la práctica de pericias a cargo de peritos oficiales sobre las evidencias.
el MP deberá efectuar en favor de la defensa su descubrimiento. Aquí nos dice el plazo, por favor pongan atención y anoten el término, en un plazo de 5 días contados a partir de que se hubieran satisfecho los supuestos previstos en el artículo 335. Lo anterior sin perjuicio de la obligación del MP de dar acceso al imputado y su defensor al contenido de la carpeta cuando así lo soliciten. El artículo 335 habla precisamente del contenido de la acusación. O sea, una vez hecha la acusación, 5 días tiene el Ministerio Público. Dice acá, Ministerio Público tiene 5 días a partir de que se hubieran satisfecho los supuestos del artículo 335. Hay que estar muy atento a esto del descubrimiento probatorio, incluso es parte del debate en la parte oral, porque si no te descubren las pruebas, pues evidentemente lo que pasa ocasionalmente es que a veces como el estándar es bajo para la vinculación a proceso de hecho y de posible participación o comisión, lo que hacen los MPs es perfeccionar sus pruebas. Y en ocasiones, pues tú vas en la inteligencia de que a lo mejor vas a llegar a juicio oral y vas a establecer que los peritajes o que las entrevistas pues son insuficientes, son contradictorias, son reticentes, pero al final te incorporan otros medios de prueba de los cuales no conocen y conoces, y es importante que estés atento para poder establecer una buena teoría del caso. Hay quienes dicen que una teoría del caso debe tener forzosamente medios de prueba, o sea, que tú tienes que aportar medios de prueba. Hay quienes piensan eso, respeto su punto de vista, pero para mí en ocasiones, bajo ese principio del estándar de prueba como regla de trato y precisamente que técnicamente le corresponde al fiscal probar pues lo que está diciendo. Por ahí escuché hace unos 5 o 10 días a un juez que estaba diciendo de que la probabilidad que el Ministerio Público tiene el 50% perdido del caso, 50% perdido del caso, porque cuando tú... El camino de la abogacía es complicado, no es nada sencillo. El acceso a la justicia también, lo he entendido por los procesos judiciales y el descontento de los clientes. La vida jurídica y el andar en ella no es cosa fácil. Pese a ello, tengo la fiel convicción de que es el único camino que debe prevalecer. Lamentablemente, vivimos en un país donde la justicia ha sido tomada en un segundo o tercer plano. Siendo constantes y persistentes, se tiene que hacer valer. No te rindas, sigamos juntos en este caminar. La justicia es nuestra, nada ni nadie nos la puede arrebatar.